en esta computadora. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Diríamos última clase en función de esto que habíamos... Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal, Mario? Perdón. Bueno, pasa que es medio un acting porque veníamos charlando hace un ratito con Laura, entonces ya estábamos en otra dimensión. La idea, o lo que un poco nos preguntaban, sé que nos llegaron algunos correos, después voy a responder por ahí personalmente, pero por lo menos para cuando recuperen la clase, contarles antes que nada la modalidad y cómo nos vamos a encontrar el próximo martes, que es el martes 27, donde tenemos previsto hacer el parcial, el primer parcial. Por un lado, metodológico, ¿no? El martes nos vamos a encontrar, es decir, vamos a venir al link de siempre, a las 2:30 de la tarde, donde nos vamos a encontrar ahí, vamos a abrir el parcial y les vamos a explicar, vamos a repasar las consignas para que si hay alguna duda, alguna consulta y demás, la puedan realizar. La idea es que el parcial tenga un formato, digamos, del que ustedes conocen como domiciliario, es decir, no va a ser de resolución inmediata ahí en tiempo real, sino que va a estar disponible por lo menos 48 horas para que ustedes lo puedan resolver. En este sentido, ese carácter de que sea un examen domiciliario, lo que propone es un tipo de consignas que son de elaboración, de producción, de análisis, probablemente recuperemos a partir de alguna producción visual, de algunas imágenes y demás, articular o poner en diálogo los autores que hemos venido trabajando en estos dos primeros módulos. Así que esa es un poco la modalidad que va a tener el parcial. Por supuesto que la idea es que ustedes ya lo vienen haciendo, pero que lleguen al martes del parcial con los textos estudiados y leídos y demás, digamos. Probablemente no sea el martes una instancia para sacar dudas, sino que nos vamos a conectar un ratito, más que nada para explicar el parcial, ¿no? Pero ustedes cuentan con todos los recursos dentro del campus, donde tenemos los materiales, las presentaciones, las clases grabadas, los videos que hemos ido compartiendo y demás, y la idea es que ya vayan estudiando para el martes poder empezar a resolver ese parcial. ¿Qué tenemos de materiales? Concretamente, no es mucho lo que tenemos de materiales, pero sí sobre esos son las consignas que van a integrar este parcial. En el caso del módulo 1, voy para atrás, en el caso del módulo 1, los textos que entran son el de María Laura Caso, el lenguaje visual, el de Néstor Sexé, la semiología, que es un apunte, y el de Jorge Frascara, el diseño de comunicación. Y ahí teníamos como soporte, como backup, como material complementario dentro del módulo 1, el texto de Roland Barthes, La cocina del sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco los textos de aquel primer módulo. Y en el segundo módulo, que fue el último que estuvimos trabajando, entrarían el de Sánchez Balduví, el de Victoria Sánchez Balduví, fotografías, representaciones y estereotipos, que es el que trabajamos sobre la campaña del 2007, la campaña, digo, de imagen y de la fundación, creo que era, que trabaja sobre las comunidades QOM. El artículo de Raúl Díaz, Paisaje, que habla sobre la marca Patagonia, etcétera, etcétera. Y el que vamos a trabajar ahora, que es el de María Laura Caso, esto no son las Torres Gemelas, que trabajamos la introducción y el capítulo 1. Y como indicamos la semana pasada, dejamos ahí como material complementario una pedagogía de la mirada, que es un material del proyecto de investigación del cual participaban varias docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que ese sería un poco el contorno de materiales y de textos que tienen que leer y profundizar y demás. Por supuesto, y esto me lo recordaba Laura hace un ratito también, las consignas, recupérenlas, las que fuimos haciendo en el Miro y las que subimos al campus también, porque ese tenor, ese tono de las preguntas de producción son las que van a tener en el parcial, digamos, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que vamos a realizar. No sé, Laura, si me olvido de algo ahí. No, también tener en cuenta de que
Para la semana que viene deberían tener como al día todas las actividades, o sea, junto con la entrega del parcial, también complementar todas las actividades que realizamos hasta el momento, incluida la actividad 5. Sí. Aprovechar como para que se pongan al día Como, también, porque había en algunos casos un poco de discontinuidad, digamos, ¿no? Y sí, dar estamos. la fecha, digamos, como dar la fecha de cierre del parcial, digamos, de entrega del parcial, también como cierre de estos dos primeros módulos. Bueno, importante como para que lo tengan presente. Bueno, entonces, si tenemos claro un poco ese panorama, la idea de la clase de hoy tiene que ver con un texto que ya está subido en el campus, que es Esto no son las Torres Gemelas, de María Laura Caso, Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes. Nosotros tomamos el prólogo o la introducción, que es muy cortita, y el capítulo 1, no nos parecía que era bastante representativo de la mirada del texto. Pero está disponible el libro, porque además está buenísimo y es súper recomendable, digamos, por si les interesa profundizar e incluso capaz que en algún momento recuperamos algún capítulo más de ese libro, porque realmente vale la pena. ¿Qué hicimos de ahí? Bueno, extraer algunos conceptos importantes. Yo voy a compartir la pantalla, así en una pequeña presentación, compartir pantalla. Compartir. Vemos que termine de cargar. Los terrores visuales, ¿no? Un concepto fuerte eh, que le da título un poco a toda esa primera parte o engloba, que vamos a ver de qué se trata o a qué hace referencia María Laura Caso cuando habla de los terrores visuales. Pero empecemos a tirar algunos conceptos de los que ella propone y que me parecen interesantes porque conectan y nos ayudan de manera muy clara con estos pasos anteriores que venimos dando sobre algunos conceptos como el de representación, el de imagen, el de estereotipo, ¿no? ¡Ay, 10 minutitos! Mm. Bueno, me había olvidado de eso. Bueno, veamos a ver qué podemos ir rápido. Bueno, primero, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos hace algún tiempo cuando mirábamos fotos o imágenes de diferentes paisajes y decíamos qué era? Y decíamos, esto es la catarata del Iguazú. Bueno, de vuelta, ¿no? María Laura Caso juega o hace ese juego que lo recupera de Bartes, que es el de mirar una foto de las Torres Gemelas y decir, en realidad esto no es las Torres Gemelas, sino es una representación de esa secuencia o de ese atentado. Entonces dice, volver de vuelta sobre ese efecto llamado realidad, ¿no? El efecto realidad. Esa ausencia de una frontera entre realidad y representación, que es el lugar común desde donde nos vinculamos con el universo de lo visual, digamos, ¿no? Tomamos esas representaciones que hay como si fuera un documento, dice, ¿no? Como si fuera algo totalmente real. ¿Qué opera ahí? De vuelta, opera, y aparece este concepto nuevamente, un régimen de visibilidad. Entonces ella hace una primera aproximación y dice, voy a entender o voy a hablar de ese terrorismo visual como la dominación, ahí sobre una I, la dominación a través del terror. Es decir, esto es lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, digamos, ¿no? Cuando se produce una manipulación en favor de la imposición de determinada construcción o representación y demás. Y ahí da este dato estadístico que dice, que incluso yo creo que ya es viejo, ¿no? Sobre todo a instancias de la interacción que tenemos con los dispositivos. Hoy yo creo que estamos por encima de las 800 imágenes diarias que forman parte de nuestra vida, digamos, ¿no? Entonces dice, en general, y vuelve a eso, ¿no? Hay como tres tipos de información. Usamos tres tipos de información. La información oral, la información textual y la información visual. Y ella se interroga y se pregunta, algo que también se pregunta en su artículo Raúl Díaz, dice, qué fuerte que es esto de que no tengamos una pedagogía orientada de lo visual, ¿no? Que no se nos enseñe, que no trabajemos, que no generemos espacios
tempranamente de enseñanza-aprendizaje en torno a la visualidad, digamos, ¿no? Esto de la pedagogía de la mirada. No hay una alfabetización visual. Y atención de vuelta con este concepto, ¿no? El tema de la alfabetización visual. Nadie dice el impacto de las imágenes en la vida cotidiana. Leer significa hacer consciente los objetivos ocultos y visibles de una construcción visual. Leer imágenes implica un proceso más complejo que ver. Ustedes van a encontrar ahí en las primeras páginas del texto cómo ella hace una separación entre estas ideas de ver y leer. Que nosotros venimos como insistiendo bastante en esto, ¿no? Leer, fíjense ahí, significa hacer consciente los objetivos ocultos y visibles de una construcción visual. Ahí reside un poco este secreto de empezar, ella lo nombra incluso, de empezar a establecer un criterio o una mirada crítica en el sentido de constructivo de la palabra respecto de ese ejercicio de leer imágenes. Para pensar, ¿no? Y tira algunos tips. Dice, recordar siempre, o tener siempre a mano que esto, la imagen o una imagen no es la realidad. Y me parece que esto, ya a esta altura del camino, es como bastante común, ¿no? Cada uno de los autores y de las autoras que venimos trabajando hace un poco hincapié en esto. Tratar de desnaturalizar esta idea de que el encuentro con lo visual es el encuentro con la realidad. Es en todo caso una representación, una puesta en escena. Toda imagen se enmarca en un sistema de representación. Y engancho las dos de abajo, ¿no? Ahí entra a jugar ese mapa cultural que me constituye, o que me construye, más que me constituye, desde el cual yo miro. ¿Desde qué imaginario las leo? Toda imagen, dice María Laura Caso, también tira, ¿no? Se explica por las intencionalidades que la producen. Me parece como fuerte, ¿no? Estas primeras proposiciones desde estos dos lugares. Desde el lugar de la producción, no desconocer qué hay detrás de esa producción, tratar en lo posible de hacerlo visible, tangible, de materializarlo. Y desde el otro lado, desde el lado de leer las imágenes, hacer consciente esto de desde qué imaginarios parto a la búsqueda de esas imágenes. ¿No? Era lo que decía Victoria Balduví en el primer texto de desde qué imaginarios nosotros miramos esas imágenes de los pueblos originarios. ¿Desde dónde partimos? Y partimos de una mirada que se refuerza en las imágenes. Pasivos, pobres, vulnerables, necesitados de una mano salvadora. ¿Qué herramientas, dice acaso, desde dónde se producen, con qué herramientas se utilizan? Y ellas dicen, ella dice, en la construcción de esa producción visual se usan, en el sentido más noble de la palabra, en algunos casos se manipula, pero si no se usa, tamaño, color, textura, forma, formato, composición, todo eso son herramientas que se ponen en juego para representar la realidad. Y al mismo tiempo, sentencia, toda esa puesta en escena produce un conocimiento, ¿no? Es decir, nos invita, ¿no? Está la noción, digamos, retórica, ¿no? A producir determinado efecto en quien mira, en quien lee, en el mejor de los casos. Este concepto nosotros lo trabajamos, sobre todo en la sociología funcionalista, en la escuela norteamericana, que es la escuela de la aguja hipodérmica, ¿no? Ese conocimiento que se construye muchas veces se instala casi de manera imperceptible o epidérmica, ¿no? Es decir, nosotros difícilmente podemos rastrear cómo es que esta relación que establecemos con la realidad a través de lo visual, la tenemos. Es una construcción que se va haciendo a través de los años, pero no de manera visible, tangible, pedagógica, sino que es, pero porque es epidérmica o porque es casi imperceptible, no significa que no esté atravesada por luchas de interés. Por eso se impone.
de manera hegemónica una mirada sobre otra. Se trata de mundos construidos a través del lenguaje visual que influyen en nuestra vida cotidiana. Y ahí ella hace una clasificación entre representaciones visuales informativas, representaciones comerciales y representaciones artísticas. Ella dice, las representaciones visuales informativas, a ver si avanzo una plaquita más. Esto dice, las representaciones comerciales e informativas, esas dos tienen un sentido generalmente funcional, es decir, buscan impactar de determinada manera, influir, si se quiere, de manera más estratégica, en tanto que a veces en las producciones o en las representaciones artísticas, a veces hay lugar, en términos de Michel de Certeau, para la resistencia, para que esas producciones artísticas interpelen esas construcciones hegemónicas que invitan al consumo, que imponen algunas modas, ¿no? En ese caso es una imagen, una representación de un cuadro de Carpani, que fue un pintor y artista de los años 70, sobre todo 60, 70, que buscó darle vida a la protesta obrera, trabajadora, ¿no? Y de las luchas sociales. Bueno, ahí tenemos como las tres representaciones. Otro concepto importante que me pareció innovador digo en lo que venimos charlando, tal vez el texto de acaso tiene algunos años, pero me parece que sigue teniendo vigencia, este concepto de la hiperrealidad, que es un texto de Baudrillard. ¿Cuál es el concepto de hiperrealidad? Lo que dice es que a nuestra vida cotidiana, a nuestro rumbo en la vida, hay en paralelo una vida, nosotros podríamos asociarla al el habitar el universo de las redes sociales, ¿no? Sobre todo aquellas vinculadas más con la presencia fuerte de imágenes, pensemos en Instagram, pero dice, hay una segunda realidad con más fuerza que la verdadera. Se construye a través de lo que ella llama la cultura visual, ¿no? Y ahí se puede